Hola, ¿qué tal a todos? Habla Kevin Abasolo Bravo. El día de hoy vamos a ver el webinar de claves para el cumplimiento del anexo 24 en 2025. Les comento que esta es una sesión regrabada, ya que el webinar que tuvimos en forma online el día 27 de agosto, desafortunadamente el audio no se guardó correctamente y bueno, tenemos que regrabarlo. ¿Esto para qué? Para beneficio de ustedes, para que lo puedan consultar en sus redes sociales o en YouTube para conocimiento posterior o para revisión posterior. Bueno, pues vamos a dar inicio. Como les habíamos comentado, tenemos un calendario de webinars donde pues de forma quincenal les vamos a dar un tema relacionado con comercio exterior. El primer tema que vimos fue el aprovechamiento del programa IMEX y cómo este optimiza tus operaciones de comercio exterior el día miércoles 13 de agosto. Ese día les compartimos los siguientes webinars que vamos a tener. El del día de hoy fue claves para el cumplimiento del anexo 24 en 2025. El próximo que tendremos sería el de la certificación IVA-IEPS, requisitos, beneficios y estrategias para 2025. Posteriormente, el miércoles 24 de septiembre, el de anexo 30, cumplimiento y control de inventarios en comercio exterior. El miércoles 1 de octubre, OEA-ICT-PAT, seguridad en la cadena de suministros. El miércoles 22 de octubre, el de domina el anexo 22 y los campos multables. El anexo 22, recordemos que son el formato o cómo se llena el pedimento con respecto al anexo 22, es llenado de pedimento. Y bueno, por último tenemos el del miércoles 12 de noviembre de valoración aduanera, fundamentos, métodos y cumplimientos. Ok, entonces, les extendemos la invitación de solicitar el ingreso a nuestra comunidad de WhatsApp, porque aquí es donde subimos los temas que pretendemos dar y a base de sus comentarios y opiniones, vamos planeando cómo es que vamos a dar los webinars. De igual manera, estamos planeando uno con respecto a la manifestación de valor electrónica. De igual manera serían casos prácticos, el tema de fundamento legal, cómo se realiza el proceso a través de BUSEM. Bueno, se compartiría de igual forma a través de una sesión ya grabada, serían varios módulos para que ustedes tengan la información a la mano. Ok, entonces, ¿dónde podemos encontrar esta información y los registros para nuestros webinars? Bueno, van a estar dentro de la página de IntegraTrade, es www.integratrade.mx/blog. Aquí vamos a encontrar las publicaciones sobre los webinars. Ya se encuentra disponible la de la certificación IVA-IEPS por si se quieren registrar. Recordemos que esta sería el miércoles 10 de septiembre. Bueno, ahora sí, con respecto al anexo 24, ¿cuál va a ser el temario de este webinar? Vamos a tener la introducción al anexo 24, el marco normativo actual y antecedentes, principales obligaciones del anexo 24, problemáticas comunes, validaciones y auditorías, actualizaciones y cambios recientes y recomendaciones y mejores prácticas, ¿ok? Yo siempre les hago la recomendación que para poder entender qué es lo que nos solicita la autoridad con respecto a anexo 24, primero debemos de conocer el marco normativo actual, los antecedentes y el contexto, ¿no? No podemos conocer una obligación sin conocer de dónde se origina o qué es la que lo origina. Entonces, empecemos. Primero vamos a ver unas preguntas con respecto a anexo 24, de las cuales me compartieron a través del registro, y nos dice, y la finalidad de este curso es dar contestación a estas. Primero, ¿qué es un anexo 24? ¿Qué se controla a través de un anexo 24? ¿Cuándo debo de cumplir con un sistema de control de inventarios? ¿Cuándo incurro en incumplimiento por las administraciones del anexo 24? ¿Qué infracciones y sanciones aplican por el incumplimiento en la administración del anexo 24? Y una pregunta esencial que normalmente todos, me gusta resolver en este tema de webinars es: ¿podríamos considerar como automatizado un sistema de control de inventarios llevado en Excel? Perfecto. Como habíamos visto en el webinar pasado, con respecto a IMEX, existen varias obligaciones que tenemos que cumplir con referente al programa IMEX. Como ya vimos, es presentar el reporte INEGI, presentar el reporte RAOS o reporte anual de operaciones de comercio exterior. De igual manera, contar con un proyecto de exportación, ya sea orden de compra, proyecto en firme, etcétera, que nos acredite un proyecto de exportación.
De igual manera, contar con inversión en territorio nacional. Tenemos que dar aviso a Secretaría de Economía sobre cambios en representante legal, socios, accionistas, miembros del consejo. De igual manera, si es que cambia nuestro domicilio fiscal donde realizamos operaciones o realizamos la operación de transformación o nuestro proceso productivo de nuestro programa IMEX. Y bueno, entre otros ejemplos, pero dentro del programa IMEX conocimos algo que se llama Anexo 24, que es una obligación que nos pide la autoridad para el programa IMEX. Entonces, como vimos, el Anexo 24 va a estar fundamentado en diversos artículos. Primero tenemos el artículo 10 del decreto IMEX, de igual manera el artículo 24 del decreto IMEX, el artículo 59 de la ley aduanera, el artículo 108 de la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera en su artículo 79 y muy importante la regla 4.3.1 que es la información mínima de control de inventarios de anexo 24. ¿Ok? Entonces es de aquí, de estos artículos y de estas reglas, donde se origina la obligación de nosotros como empresa IMEX contar con justamente un anexo 24 o un sistema de control de inventarios. Ahora vamos a ver la regla 4.3.1 que nos habla de la información mínima del control de inventarios del anexo 24 y nos dice que las empresas con programa IMEX que importen temporalmente mercancías al amparo de su programa deberán llevar el control de inventarios en forma automatizada que contenga al menos los catálogos y módulos establecidos en el anexo 24. Aquí nos está hablando de tres temas muy importantes. El primero, que debe de ser de forma automatizada, ¿ok? Que contenga al menos los catálogos y los módulos establecidos en el anexo 24. Entonces, vamos a ver estos temas, primero empezando por qué significa automatizado o automatizada. Entonces, control de inventarios en forma automatizada, ¿a qué se refiere? La RAE nos dice que automatizar es convertir ciertos movimientos en movimientos automáticos o indeliberados. La RAE también nos dice que automático es dicho de un mecanismo o de un apartado que funciona en todo o en parte por sí solo. En el ámbito industrial, que es un sistema automatizado, bueno, nos dice que la automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Y objetivo de la automatización es mejorar la productividad de la empresa, realizar las operaciones imposibles de controlar intelectualmente o manualmente. Entonces, vamos a ver ahora qué nos debe de permitir por lo menos el anexo 24, ¿ok? Entonces, como vimos en la regla, ya vimos que es automatizado o automatizar con referente al anexo 24 y nos dice la regla 431 con referente al anexo 24 que debemos de justamente dar cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley, su reglamento y las reglas generales de comercio exterior en lo relativo al control de inventarios de las mercancías importadas temporalmente, contar con un instrumento para la comprobación de los retornos de las mercancías importadas temporalmente y control de mercancías pendientes de retorno y de igual manera nos pide que además este anexo 24 genere reportes que permitan dar cumplimiento a los requerimientos de información establecida en las disposiciones aduaneras y de la propia autoridad. Ok, referente a esto, el mismo sistema nos dice que debemos de tener por lo menos o contar con los siguientes catálogos y módulos. El primero va a ser el módulo de catálogos. Nos habla de que se va a dividir en tres, que va a ser datos generales del contribuyente, el catálogo de materiales y el catálogo de productos. Dentro del catálogo de datos generales del contribuyente vamos a tener la denominación o razón social, la clave en el RFC, el número de programa IMEX expedido por la Secretaría de Economía, de igual manera el domicilio fiscal y en su caso el o los domicilios de las plantas industriales y bodegas donde se puede apreciar calle, número, código postal, colonia y entidad federativa. Ahora, con respecto al catálogo de materiales tenemos tenemos 3 puntos que se debe
obtener dentro de este catálogo la fracción arancelaria, la que corresponde a la TIGIE, la descripción de material que justamente va relacionada a la que corresponda al comercial del material, al nombre comercial del material, y la unidad de medida de la TIGIE. Ahora, con respecto a productos, es lo mismo, nos pide fracción, descripción y unidad de medida de la TIGIE. Ahora vamos a ver otro tema muy importante, que es el módulo de aduanas. Dentro del módulo de aduanas nos dice que debemos de contener o de contar con la información la información aduanera de entradas, que nos habla de las importaciones temporales, la información sobre materiales utilizados, que esto nosotros le hacemos referencia a cartas de materiales o BOOMs, como normalmente se conocen, Bill of Materials, y de igual manera la información aduanera de salida, que nos habla de los retornos, destrucciones, donaciones, cambios de régimen, etc. Y por último, el módulo de activo fijo. Entonces, estos van a ser los 4 principales y vamos a ver cómo se componen cada uno de ellos, empezando por la información aduanera de entradas. Entonces, dentro de este módulo tenemos que tener o debemos de contar por lo menos con la clave del pedimento, el número de pedimento donde se aprecia la clave de aduana, de igual manera la sección de despacho aduanero, la patente y el número de documento, de igual manera la fecha de entrada declarada en el pedimento. Referente al módulo de aduana de información sobre materiales utilizados, aquí tenemos 5 puntos, de los cuales nos dice que deberá contener la información del proceso objeto del programa, es decir, el proceso productivo objeto del programa. Deberá permitir relacionar las cantidades del producto elaborado con el consumo real de componentes utilizado en su producción. Es aquí donde les digo que entran las cartas de materiales, la cantidad incorporada y los BOOMs. Nos habla de que debe de estar en un periodo en específico. Aquí nos va a hablar de que esas cartas de materiales o BOOMs tengan una vigencia efectiva. De igual manera nos dice que así como las cantidades de merma y desperdicio resultantes del proceso productivo, es decir, que debemos declarar merma y desperdicio. Y bueno, nos habla de que podrá determinarse en los términos de la unidad de medida tarifa o de la unidad de medida comercial. Referente al módulo de aduanas de información aduanera de salida, que justamente hablábamos de estos retornos, donaciones, destrucciones, cambios de régimen, nos va a pedir de igual manera el número de pedimento, clave de la aduana, de igual manera la clave de sección de despacho, la patente y número de documento, adicional la fecha del pedimento y la clave del pedimento. Referente a este punto también nos va a hacer la mención de que en este módulo se debe descargar, entre paréntesis, descontar de manera automática la cantidad de cada mercancía determinada o calculada conforme al módulo de información sobre materiales utilizados, utilizando para tales efectos el método de control de inventarios PEPS. ¿Qué significa PEPS? Es primeras entradas, primeras salidas, ¿ok? Descargando las mercancías del pedimento que ampara la importación temporal más antigua que contenga la mercancía a descargar, considerando lo siguiente. Y aquí nos da 2 puntos muy importantes de cómo va a descargar la información. El primero nos hace referencia a que si la cantidad exportada nos descuenta o se descarga de un pedimento de importación que tenga la misma cantidad o una cantidad mayor, bueno, pues se va a descontar solamente de este. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro pedimento de exportación tiene una cantidad mayor a el pedimento de importación? Bueno, va a descargar la parte total del pedimento de importación y el sobrante lo va a descargar del siguiente pedimento de importación ocupando el método PEPS, es decir, va a descargar la totalidad de uno y una parcialidad del otro pedimento hasta que el saldo descargado o por descontar de la exportación sea consumido. De igual manera nos habla de que asimismo debemos efectuar el descargo de los desperdicios al momento de ya sea su donación, destrucción, transferencia, cambio de régimen o retorno, utilizando para tales efectos el método de inventarios PEPS, como ya lo vimos en los 2 puntos anteriores, ¿ok? Ahora, por último nos va a hablar del módulo de aduanas de activo fijo. Este módulo, a través de justamente esta información, nos deberá indicar la información de las importaciones y exportaciones, retornos, transferencias, donaciones, destrucciones y cambios de régimen de todos los activos fijos según corresponda, y deberá incluir al menos la descripción de la mercancía, donde nos indique la marca y el modelo,
De igual manera, el número de pedimento donde se vea la clave de aduana, la sección de despacho, la patente y el número de documento. Y de igual manera, pues, la fecha de pedimento y clave de pedimento, ¿ok? Ahora, por último, vamos a tener el módulo de reportes. ¿A qué hace referencia el módulo de reportes? Pues como les habíamos mencionado, una de las principales funciones del anexo 24 que viene establecida en la regla 4.3.1 nos dice que el sistema o módulo, el sistema de control de inventarios debe tener un módulo para generar reportes de información. ¿Cuáles van a ser esos reportes? Bueno, el reporte de entradas de mercancía de importación temporal, el reporte de salidas de mercancías de importación temporal, el reporte de saldos de mercancías de importación temporal y el reporte de materiales utilizados. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya vimos qué es la información mínima que va a requerir el sistema. Entonces va a ser el catálogo de datos generales del contribuyente, de materiales, de productos, de ahí el módulo de aduanas que tiene que tener la información de entradas, salidas, activos fijos y materiales utilizados. Y por último el módulo de reportes que tiene que generarte un reporte de entradas, salidas, justamente las mercancías los saldos de mercancías de importación temporal y el reporte de materiales utilizados. Ahora vamos a ver un punto muy importante, el cual fue pues seguramente el más importante del año pasado, que fue la publicación del anexo 24 apartado C. Sé que actualmente no hemos visto el registro en el esquema de certificación de empresas, que vamos a ver un poco justamente con la certificación IVA-IEPS en el próximo webinar que vamos a tener el 10 de septiembre. Pero bueno, nos habla sobre la información mínima que debe de contener el sistema automatizado de control de inventarios para las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, ¿ok? ¿Y qué nos dice este anexo 24 apartado C? Bueno, nos va a decir que el sistema autorizado de control de inventarios, conforme al presente apartado, deberá actualizarse en un plazo que no exceda de 48 horas contándose a partir de que concluyan los actos y formalidades relacionadas con el despacho aduanero en términos de la ley, ¿ok? Y nos va a pedir justamente los mismos puntos anteriores: dar cumplimiento a las disposiciones establecidas, contar con un instrumento para la comprobación de los retornos y generar reportes que permitan el cumplimiento. Hasta aquí todo bien. Pero la gran modificación o el punto más importante sobre el anexo 24 apartado C para las empresas en el registro en el esquema de certificación de empresas, pues bueno, fue que el sistema deberá permitir justamente el acceso en línea a la autoridad aduanera, ¿ok? Y dice que para tal efecto las empresas deberán otorgar a la autoridad mediante escrito libre presentado ante la Oficialía de Partes de la GACE el usuario y contraseña para que la autoridad pueda ingresar al sistema al que se refiere el presente apartado, adjuntando el material necesario para acceder, tales como manuales, instructivos o guías. Asimismo, se deberán presentar el referido escrito cuando se realice alguna modificación a la información necesaria para que la autoridad ingrese al sistema. Entonces, este fue el punto crítico el año pasado. ¿Por qué? Porque ya tú como empresa, no sé, si eres certificado IVA-IEPS, el primer punto importante es que tus operaciones, una vez concluidas el proceso de despacho, tienen que estar registradas en tu anexo 24 en un máximo de 48 horas. Adicional, tú le tienes que proporcionar a la autoridad un instructivo o manual y justamente la carta donde venga tu usuario y contraseña para que ellos puedan ingresar a tu equipo, a tu computadora, a tu anexo 24 virtual para verificar que estés dando cumplimiento a estas disposiciones, que está correctamente tu información. ¿Ok? Punto aquí muy importante referente a la autoridad. En este nuevo contexto donde la autoridad se está enfocando mucho en el tema de la fiscalización, justamente por los temas o programas de apoyo que da el gobierno a los ciudadanos mexicanos, bueno, pues esto ha originado que la autoridad esté muy enfocada en las empresas y en recaudar justamente todo este tema de dinero, de fiscalizar lo mayor que pueda para dar cumplimiento a esos programas. Entonces, sabemos que
actualmente la autoridad está emitiendo muchas cartas de invitación a los usuarios de comercio exterior, a las empresas, en donde se les notifican ciertos puntos que tal vez no son como un requerimiento, pero sí es importante darles una contestación o una continuidad pues correcta, porque de aquí pueden surgir justamente requerimientos de información por parte de la autoridad o visitas de supervisión de la certificación o visitas justamente de auditorías, ¿ok? Justamente en el contexto actual sabemos que la empresa, la autoridad por cierto periodo como que se especializa en ciertos puntos. Nosotros como usuarios del comercio exterior sabemos que durante cierto periodo la autoridad estaba muy enfocada en el tema de activos fijos, en el tema de dar cumplimiento al activo fijo, expedientes, el que estuviera correcta su documentación, su legal estancia en territorio nacional, etc. Bueno, pues actualmente en lo que está más enfocada la autoridad es en el retorno o en el descargo de las mercancías, en el comprobar el retorno de las mercancías. ¿Cómo lo haces esto? A través de tus descargas de anexo 24. ¿Por qué? Porque está muy enfocada en los plazos de permanencia, es decir, que tú hayas retornado tu mercancía dentro de los plazos sin haber excedido los plazos permitidos por la ley. Recordemos que estos plazos van a estar comprendidos en el anexo 24. Ok, nos va a hablar que aquellos insumos que nosotros importemos, lubricantes, cajas, empaques, embalajes, etcétera, van a tener una temporalidad de 18 meses. Adicional, cajas y contenedores de trailers van a tener un plazo de permanencia o temporalidad de 2 años. Y los activos fijos, van a tener la temporalidad hasta que nos dure nuestro programa, es decir, hasta que se nos cancele o lo cancelemos. ¿Ok? Pero la autoridad se está enfocando demasiado en comprobar retornos. Entonces tú como empresa de comercio exterior debes verificar que justamente tus retornos y tus descargas estén correctas. ¿Por qué? Porque de aquí la autoridad está cumpliendo sus objetivos de fiscalización. Actualmente el auditor llega, debe de cumplir con una cuota y es donde se centra en los retornos. ¿Por qué? Porque te desestima tu valor de las mercancías y la multa puede ser del 130 al 150%. Entonces pues ya con esto cumplen la cuota de recaudación y ya como cereza del pastel después se van por tus activos fijos y ya sabemos qué es lo que pasa. Otra multa y la retención de tus activos, etc. Pero pues bueno, la autoridad se está enfocando mucho en esto. Entonces por eso hay que darle mayor supervisión. Entonces vamos a ver justamente con respecto a este punto que acabamos de hablar, las infracciones y sanciones. Las infracciones y sanciones van a estar comprendidas en diversos artículos dependiendo de lo que estemos hablando, del programa del que estemos hablando, pero en general las infracciones y sanciones van a estar comprendidas en el artículo 185A y 185B de la ley aduanera. El 185A nos habla de infracciones relacionadas con la obligación de llevar el sistema de control de inventarios conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la fracción primera del artículo 59, y el artículo 185B, nos dice que la multa aplicable referente al artículo 185 que acabamos de ver, pues va a ser que la multa es de 23,910 pesos a 47,860 a quienes cometan infracciones relacionadas con la obligación de llevar el sistema de control de inventarios, ¿no? Ahora, con respecto a sanciones, ¿qué pasa si yo incumplo con esta parte de llevar un sistema de control de inventarios o de llevarlo de forma correcta? Bueno, también tiene pues sanciones referentes a nuestro programa IMEX, y esta nos las va a dar el artículo 24 del decreto IMEX y el artículo 27 del decreto. ¿Qué nos dice de las obligaciones de las empresas con programa? Nos dice que las personas morales que se les autoriza un programa están obligadas a, y nos dice llevar el sistema de control de inventarios en forma automatizada de conformidad con lo establecido en el SAT. ¿Ok? Y el artículo 127, el artículo 27 del decreto IMEX nos dice de la cancelación, suspensión y nulidad del programa. Y nos dice, en caso de cancelación del programa, el que la empresa se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos, y nos dice el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el presente decreto. Y recordemos que dentro del decreto IMEX, una de las obligaciones más importantes justamente es el anexo 24. Ahora, para temas de el registro en el esquema de certificación de empresas, también tenemos sanciones y van a estar comprendidas dentro de la regla 7.2.2, ¿ok? Que nos dice que la GAS se requiere a los contribuyentes cuando, derivado del seguimiento correspondiente al registro en el esquema de certificación de empresas otorgado,
detecta el incumplimiento de algunos requisitos o se actualizan algunos de los siguientes supuestos, y nos habla de la fracción 2, inciso H, que nos dice no acreditar que el control de inventario se encuentra de conformidad con el artículo 59, fracción primera. Y de igual manera, vamos a tener dentro de la regla 7.2.4 de las reglas generales de comercio exterior las causales de cancelación del registro, que nos dice la CACE procederá al inicio del procedimiento de cancelación del registro en el esquema de certificación de empresas otorgado en los términos de las reglas 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.5 por cualquiera de las siguientes causales, ¿ok? Y el inciso número primero nos dice no desvirtuar las inconsistencias que nos haya generado un requerimiento. ¿Ok? Entonces aquí tenemos justamente las sanciones. Una, nos la marca la ley aduanera, que va a ser en el 185, que nos dice cuál es la multa o sanción por no cumplir con el anexo 24. La siguiente sanción va a estar dentro del decreto IMEX, que si no cumplimos con él mismo puede ser causal de cancelación. Y de igual manera, dentro de las reglas generales de comercio exterior, para el registro en el esquema de certificación de empresas, que nos dice que si no desvirtuamos las inconsistencias, pues bueno, puede ser causal de cancelación de la certificación, ¿ok? Ahora, vamos a ver el tema más importante referente a esto. Ya vimos de dónde se origina la obligación, ya vimos qué es lo que nos solicita la autoridad, ya vimos cuáles son las sanciones y multas que nos están imponiendo. Ahora vamos a ver cuáles son los errores frecuentes en la administración del anexo 24. ¿Cuáles son aquellos errores en los que la mayoría de las personas o empresas que tienen un anexo un control de anexo 24 o tienen personas que capturan justamente el anexo, pues se equivocan más, ¿ok? Entonces vamos a tener una lista. Dentro de esta lista vamos a tener me parece que son más o menos 9 puntos, si no mal recuerdo, donde a mi parecer, dándoles mi experiencia justamente referente a anexo 24, es donde la mayoría de las empresas recae y tiene problemas, ¿ok? Yo llevo aproximadamente un periodo de 8 o 9 años manejando anexo 24, desde reconstrucciones, capacitación de diferentes softwares, el tema de capturas, el tema de control total del anexo 24 y 30, captura de layouts nada más, acompañamiento, es decir, capacitarlos, darles auditorías continuas, hasta que ustedes se vuelvan expertos en el anexo 24 y pues darles justamente este acompañamiento para que logren un anexo 24 sano. Entonces, pues son los puntos en donde yo creo que justamente la mayoría de las personas que controlan el anexo 24 pues tienen ciertos problemas al llenar la información. El primer punto que a mí justamente no lo coloqué dentro de la lista, pero creo que es el más importante, a excepción de lo que ustedes me digan, es el personal no capacitado. Muchas empresas, nosotros a lo mejor llegamos a una empresa y me ha tocado ver que el que lleva el anexo 24 es el practicante. Y el practicante va a estar un periodo de 3 a 6 meses con nosotros. Él va a capturar la información que tú le digas, porque es mucha talacha de estar capturando, de estar cargando información en una hoja de Excel. Y de 3 a 6 meses él ya desconoce la obligación y bueno, pues te deja a ti justamente toda la carga de lo que significa llevar un anexo 24 correcto. Entonces, eso es el primer punto, tener un personal capacitado, verificar que esta obligación la lleve una persona de comercio exterior. Siempre les digo, si se la pueden dar a alguien que sea pues a uno de los rangos más altos dentro de su cadena de comercio exterior. ¿Por qué? Porque si nosotros somos empresa 100% maquila, si no llevamos una correcta administración del anexo 24, no hay empresa. Eso es lo que hay que entender. Muchas veces las empresas no le dan la importancia al anexo 24, que pues justamente es lo que nos está dando el trabajo o las pautas para poder realizar estas operaciones de comercio exterior, y creemos que es algo en segundo plano. Normalmente siempre dejamos en primer plano todo el tema operativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es el tema que las empresas visualizan más. ¿Por qué? Porque si no llega el material, el de calidad ya vio que no hay material, el de piso también ya está esperando el material, el de almacén está preocupado por su material, el de compras le urge que el material se compre y llegue lo antes posible. Y muchas veces en este tema operativo dejamos muy de lado el tema de cumplimiento fiscal y legal.
el tema del compliance de IMEX. Entonces, ese es el primer punto que nosotros creemos es el más importante. Tú como empresa, tú como usuario de comercio exterior, como persona que lleva el anexo 24, sí o sí siempre pide una capacitación de tu sistema, de tu software, de las nuevas modificaciones o regulaciones con respecto a la ley, porque al final esto nos va a dar la garantía de que estamos cumpliendo con lo previsto justamente en las leyes y reglamentos, y pues estar tranquilos de que nuestra operación está bien. Les digo, muchas veces por el tema operativo de que ya urge, la persona de operaciones aprueba pues todo tipo de operación para que llegue rápido la mercancía, pero después el desastre nos los deja a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora hay que lidiar con esa información incorrecta. ¿Ok? Entonces ese sería el primer punto. Ahora sí, justamente les digo, es el personal no capacitado. ¿Por qué? Pues ya se los mencioné. Es muy fácil que alguien no capacitado esté, y en un tema muy importante que es justamente esta parte de control de datos, porque eso es lo que es un anexo 24, es el control de datos, la manipulación de datos. Pues que muchas veces en este tema de cargar información caiga en un error, y más si es esta persona que es el practicante. Igual, punto muy importante, tal vez también no está dentro de la lista, pero el invertir en un software de anexo 24, hay muchas empresas que justamente por no querer invertir en este software, en un RP, en un SAP, en un Excel llevan sus operaciones, pero a lo mejor sí pueden cumplir con el tema de llevar las cargas, las descargas. El Excel no, el Excel de plano sí no lo consideran, no lo consideren ni siquiera un anexo 24, pero a lo mejor un RP o un SAP podemos decir que tal vez puede. Pero ¿qué falta en esto? Que dejan muy de lado el cumplimiento legal y aduanero. Tal vez si tienen el tema de poder descargar la información, poder generarlo de forma automatizada, pero muchas veces todo este tema legal lo dejan muy aparte: temporalidades, plazos, identificadores, claves, temas de certificaciones, preferencias arancelarias, etcétera, 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 que al final pues sí nos van a afectar o nos van a pegar al momento de querer llevar un sistema de anexo 24. Entonces, mi principal recomendación: inviertan en un software de anexo 24 que se adapte a su empresa, y si quieren, de ahí sí se vale generar información del RP para alimentar nuestro software, pero es totalmente aparte del SAP o el RP, ¿ok? Igual, como referencia aquí, si ustedes están buscando un software de anexo 24, nosotros contamos con diferentes vinculaciones con diferentes empresas, de las principales empresas encargadas de generar softwares. A nosotros nos dan un beneficio por recomendarlos. Ese beneficio nosotros no lo aceptamos y mejor se los damos a ustedes. Es decir, que nos dan una cierta comisión de venta, pero nosotros preferimos que esa comisión de venta se les reste del valor o el precio del software. ¿Para qué? Para que ustedes cuenten con un anexo 24 correcto. Entonces, si gustan, al final voy a dejar mis datos por si quieren la información de las vinculaciones para cambiar de anexo 24 o contratar uno. Ahora sí, el segundo punto va a hablar sobre no cuadrar la información contra el data stage, ¿ok? Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, a lo mejor a ustedes les suena un poco tonto esta recomendación, pero hay muchas empresas que no conocen el data o la glosa como normalmente se conoce. Justamente en el webinar que tuvimos me dicen: oye, ¿qué es el data? Oye, ¿qué es la glosa? El data stage es justamente la información que el SAT y la NAM cuentan o con la que ellos cuentan referente a tus operaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es la glosa o el data? Es la base de datos donde la autoridad registra las operaciones de comercio exterior que realiza tu empresa durante cierto periodo, es decir, normalmente siempre se envía dentro de un mes. Y es un reporte con 26 archivos que contiene toda la información de los módulos de tu pedimento. Es decir, el módulo de entradas lo va a tener en una partida, rectificaciones, facturas, módulo de partidas, identificadores, el módulo de cuadro de contribuciones, cuadro de liquidación. Toda esta información que vemos en pedimento se va a transmitir a través del SAT, a través de esta base de datos, y el SAT pues te va a tener justamente esta información de tus operaciones de comercio exterior, y es la que va a tomar como verdadera, ¿ok? Va a ser la base con la que ellos van a poder auditar tu información, porque es la
el listado de información que ellos recolectan o recopilan, ¿ok? Y entonces esta está aproximadamente compuesta por 150 campos y que detallan cada pedimento realizado. Entonces, justamente si tu empresa no cuenta con el data stage o la glosa como normalmente se conoce, nosotros la podemos tramitar, se te genera una matriz de seguridad, con esa matriz de seguridad se le solicita a la autoridad que te comparta esa información que tiene sobre o referente a tus operaciones y bueno, mensualmente te va a estar llegando tu glosa de las operaciones de comercio exterior. Y como les digo, esta glosa va a contener justamente todos los campos de tu pedimento. Entonces, si ya nos está compartiendo la autoridad la glosa o el data y nos está diciendo, oye, esta es tu operación, esto es lo que yo voy a tomar como verdadero referente a una auditoría o una revisión, pues qué mejor que cuadrar la información contra eso, ¿no? Nosotros generamos nuestro layout no sé, de importaciones, exportaciones, activos fijos, etcétera, pero lo vamos a cuadrar contra la data o la glosa, ¿ok? El data stage o la glosa. ¿Para qué? Para verificar que todo esté correcto. ¿Qué podemos verificar justamente en este tema? Pues una revisión general de verificar que los pedimentos estén completos, es decir, que tengamos todo el listado de operaciones. Si la autoridad nos dice que tenemos 50 pedimentos, verificar que en anexo 24 estén cargados 50 pedimentos, no 49, no 48, sino 50, ¿ok? Como punto número 2, también en la parte de pedimentos fantasma. ¿A qué me refiero con pedimentos fantasma? Muchas veces hacemos la conciliación de anexo 24 a data, pero no de data a anexo 24, es decir, verificar que no tengamos pedimentos inexistentes o pues cargados erróneamente dentro del anexo 24. Muchas veces nos pasa que por la premura de la operación capturamos 22, 750, 34, 56, 00007, digamos, es el número del pedimento. Pero a lo mejor nos pasamos por un 0 y al final el pedimento quedó 0000000 sin el 7. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro sistema? Pues vamos a tener un pedimento extra. Al final ese pedimento extra sí es referente a lo mejor al pedimento 007, pero el sistema no lo va a poder enlazar, te va a marcar a lo mejor el error de que te falta un pedimento, tú ahora lo cargas bien, pero ya vas a tener un pedimento fantasma que no va a comprobar ninguna operación. Y que al contrario, si es un pedimento de entrada, pues te va a inflar tu mercancía, ¿no? Si es un pedimento de salida, pues obviamente un pedimento de exportación va a ser de un doble descargo y pues te va a descargar al mar tu mercancía de importación. También verificar claves y fechas, que las fechas estén cargadas correctamente. ¿Por qué? Porque aquí es donde vimos que la autoridad se está centrando mucho en la legal tenencia de las mercancías en territorio nacional, en la temporalidad. Entonces, verificar que tus claves y fechas estén correctas, que también tus cantidades y valores te cuadren con respecto a la glosa y que los pedimentos rectificados. Un punto muy importante aquí, los pedimentos rectificados. ¿Por qué? Porque nos ha tocado empresas o sistemas que hay que cumplir cierto lineamiento para cargar pedimentos rectificados o para no cargarlos o para vincularlos o para señalarle al sistema que sí descargue uno pero no el otro, que a veces no cumplimos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cargamos el pedimento original, no realizamos estos procesos y después cargamos el pedimento rectificado, podemos hacer justamente lo que mencionaba, que al momento de cargar dos pedimentos que no estén vinculados como rectificación, pues nos van a inflar nuestra importación temporal. Y al momento si es de exportación, pues bueno, nos van a descargar más de lo debido. Entonces aquí es donde tenemos cierta variación en los saldos. Ahora, en revisiones específicas, puntos importantes, fracciones. Verificar que los números de parte que tenemos justamente dentro de nuestro sistema, que sean la misma fracción, la misma unidad de medida, el mismo país de origen, el mismo peso y valor y que cumplan con las mismas preferencias arancelarias, ¿ok? Ahora, el siguiente punto nos va a hablar de la compulsa del sistema. Van a decir, oye, pero si ya cuadré mi data stage contra mi anexo 24, pues ya debe de estar bien, ¿no? Pues les podría decir que sí, pero nunca es malo prevenir. Si tu sistema ya cuenta con la parte de las compulsas, normalmente todos los sistemas ya cuentan con una parte de compulsar contra data. Si tú no sabes justamente dónde está esta parte de compulsa, bueno, pues es momento de que pidas una capacitación de tu sistema porque seguramente no lo estás ocupando al 100%, pero si ya sabes dónde está la parte de compulsa del sistema, genérala. Es mejor generar tu compulsa del sistema para verificar que lo que cargaste y que ya estaba cuadrado contra data stage, bueno, se haya cargado correctamente, ¿ok?
Y aparte, adicional aquí, verificar que justamente ya hiciste la compulsa, pues verifica todas las ventanas o campos que te está diciendo. Muchas veces, ¿qué pasa aquí? Se genera una compulsa del sistema, el sistema ya nos compulsó, nos dio justamente un Excel con 10 ventanas y nos dice pedimentos no en data, pedimentos no en anexo 24, y es justamente lo único que revisamos, esos dos campos. Pero te genera otros campos de fracciones, valores, cantidades, unidades de medida. Todo este tema de facturas, puede ser fechas, te genera pues ya diversos campos. Pues verifica todos y verifica que no haya diferencias entre lo que tú tienes cargado y lo que te está marcando justamente la compulsa. Ahora, otro punto muy importante es el tema de catálogos del sistema. ¿A qué me refiero con la parte de catálogos? Tu sistema de anexo 24 va a funcionar conforme a como tú lo alimentes, a la información que tú le proporciones. Entonces, ¿dónde se la vas a proporcionar? Justamente en la parte de catálogos. Tú ahí es donde vas a cargar toda la información de justamente materia prima, productos, ensambles, subensambles, mercancía, etc. Y es aquí donde justamente el sistema va a tomar esa información como verdadera y va a empezar a descargar y hacer demás. Entonces, puntos muy importantes aquí: verifica que tu mercancía esté dividida entre temporal y definitivo. ¿Qué pasa? Muchas empresas, no es una obligación dentro del anexo 24, no te dice que estás obligado a cargar mercancía definitiva. Si tú no lo quieres hacer, no la cargues. Solamente lo que le interesa a la autoridad es la trazabilidad de la mercancía importada temporalmente. Pero muchas empresas llevan esta parte de temporal y definitivo. ¿Qué pasa aquí? Si no hacemos bien la distinción de qué es temporal y qué es definitivo, pues me ha tocado empresas que descargan lo definitivo como temporal y pues bueno, se consumen súper rápido el saldo. Que la autoridad no revisa negativos, sí es correcto, la autoridad no revisa negativos, pero últimamente pues ya tiene acceso a tu sistema. Entonces él solo puede entrar a tu sistema y revisar que la información que tengas esté correcta. Y si ven saldos negativos, pues obviamente de ahí ya sabe que pues la información puede que esté incorrecta, ¿no? Ahora, con respecto a la mercancía, aquí en el catálogo de sistemas me hago referencia a mercancía para identificar y que tú tengas determinado de forma correcta qué es materia prima, qué es producto, qué es un subensamble. Y de igual manera va relacionada con el otro punto, la identificación de subensambles. Hay muchas empresas que tienen empresas hermanas en distintos estados, ¿no? Y normalmente estos subensambles se los proporciona una empresa hermana y realizan un proceso productivo con ese subensamble y se exporta. Pero ¿qué pasa aquí? Hay muchas veces que esos subensambles no los tenemos registrados. Sí les damos entrada, pero no los tenemos registrados. Entonces no podemos comprobarle a la autoridad de: oye, tú me estás diciendo que para esta pieza ocupas 5 productos y un subensamble, y aquí nada más me aparecen 3 productos, por ejemplo. Entonces tenemos que tener esa parte cuadrada. Igual, si nosotros tenemos un subensamble de un subensamble de un subensamble, identificar qué es un subensamble. ¿Para qué? Para que justamente al momento de cargarlo no estemos cargando el subensamble y además los números de parte de importación, porque me ha pasado muchas veces que como son empresas hermanas manejan los mismos números de parte y cargan el boom ya completo contemplando el subensamble, y adicional en el segundo nivel le ponen subensamble. Y entonces, ¿qué hace? Pues obviamente te va a consumir más mercancía, te va justamente a inflar el descargo, entonces te va a consumir más al momento de descargar. Ahora, con respecto a unidades de medida, ¿a qué hace referencia el punto 5 de unidades de medida? Aquí también es, creo que el punto crítico de toda empresa de comercio exterior y de todo anexo 24, el que no sabemos pues homologar las unidades de medida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues es muy fácil que tú como empresa, ya lo vimos, tú como usuario de comercio exterior de operativo, a ti te urge que llegue la mercancía. Entonces,
Muchas veces tu vendedor te vende en una unidad de medida, puede ser libras, y tú al momento de la importación, lo quieres importar como libras, pero le pones kilos, pero al momento de darlo de alta en el sistema ya le cambiaste de kilos y lo pusiste a otra unidad de medida, y al momento de darle alta el boom, en lugar de poner el que se consume en kilos, lo estás consumiendo en piezas y lo exportas otra vez en metros, digamos. Aquí pasa todo un rollo con respecto a las unidades de medida. Creo que la mayoría de los anexos 24 tenían esa idea o se originó como que tenían previsto que se importara en una unidad de medida y se exportara solamente en una y el consumo fuera el mismo. Pero la realidad es que no, hay muchas empresas que manejan este tema de justamente de importar en libras, cambiarlo a kilos, hacer factores de conversión o de rollos, pasarlos a metros y los metros a kilos y los kilos a piezas. Pues es tema muy importante. Primero, verifica tu consumo. Trata de que las unidades de medida sean las mismas para la importación, para la exportación, para el consumo, para los booms. De aquí, verifica tus factores de conversión. Ok, vas a hacer miles de factores de conversión de unidades de medidas de una a otra. Está bien, pero verifica que tu factor de conversión sea correcto. Y si puedes, colócalo en la descripción de partida de pedimento. Oye, ¿sabes qué? Estas 500 libras corresponden a 1 kilo, por ejemplo. Y aquí está su factor de conversión para que tú al momento de cargar la información y te vas a apoyar con tu pedimento, ya sepas cuál es tu factor de conversión. Pero ojo aquí, punto muy importante, no es lo mismo convertir de kilos a libras que de libras a kilos, ¿ok? Porque nos ha pasado que muchas empresas dicen, oye, ¿te conoces el factor de conversión de kilos a libras? Sí, es tal. Y entonces, ¿por qué cuando tú quieres convertir de libras a kilos le pones el mismo? ¿Qué no es igual? ¿Qué no es lo mismo? Pues obviamente no. Al final, un factor de conversión de una unidad de medida a otra es totalmente diferente si lo quieres hacer a la inversa, ¿ok? Y también verifica el tema de las unidades de medidas en cientos, miles o millares. ¿Por qué? Porque nos ha tocado muchas empresas que justamente en el tema operativo dicen, oye, ¿sabes que este número de parte viene en cientos? Entonces a nivel pedimento colocan los cientos y pues ya tú a nivel anexo 24 pues ya lo multiplicas por el factor de conversión y todo bien. Pero ¿qué pasa? Hay veces que al momento de la importación ya lo pusieron en cientos y a ti no te avisan. Al momento de que llega a tu anexo 24 tú lo cargas y lo vuelves a multiplicar por cientos y obviamente ese saldo se va a inflar. Esa mercancía pues va a triplicar o pues va a ser más difícil de descargar. ¿Por qué? Porque ya estás inflando demasiado la mercancía. Ahora, con respecto a este punto también, homologar números de partes. Nos ha tocado empresas que un número de parte, un mismo número de parte, hay veces que tiene 6, 7, 8 unidades de medida, 3, 4. Entonces, aquí homologa números de parte. Verifica que, oye, si sabes que el número 001 siempre va a estar en piezas, pues pásale ese listado a tu agente aduanal y dile, oye, ¿sabes qué? Siempre que veas este número de parte, ponle piezas, ponle unidad de medida piezas o dime si viene una unidad de medida diferente en factura para que yo pues solicite el cambio. ¿Por qué? Pues justamente esto, les digo, hay números de parte donde saben que es el 001 y siempre está en piezas, ¿no? Pero ya está el 001-kilos, el 001-metros, el 0101-metros lineales, metros cuadrados, cientos, y entonces pues se vuelve toda una locura porque al momento de querer pues justamente alimentar tu anexo 24 te marca la alerta de, oye, ¿sabes qué? Esta unidad de medida no corresponde a tu número de parte. Aún así tú lo cargas y pues obviamente no te va a descargar la información porque no va a tener los factores de conversión de cómo realizar la descarga, ¿ok? Ahora, punto referente a este tema y que también es muy importante es el BOOMS y las cartas de materiales. Como ya les dije, al final tu sistema va a funcionar con respecto a la información que tú le alimentes. Si tú alimentas bien tu sistema de anexo 24 no vas a tener ningún problema. Pero tienes que saber justamente en este punto de las BOOMS y cartas de materiales ¿para quién están hechas tus cartas de materiales? Porque no es lo mismo que esa carta de materiales esté hecha para el área de ingeniería o para el área de producción o para el área de calidad que para el área de comercio. Siempre ten en mente esto, la BOOM o carta de materiales no va a estar hecha para ti, entonces siempre verifícala. ¿Por qué? Puntos importantes aquí, verifica que cada BOOM esté o dada de alta o esté registrada para cada producto terminado.
¿Por qué? Porque si no hay una boom para tu producto terminado al momento de tú realizar la exportación, obviamente no va a descargar nada porque el sistema no va a tener con qué relacionar justamente la boom con los insumos de importación y no te va a descargar. Ahora, fecha de efectividad. Aquí tema importante. Cuando tenemos un cierre de proyecto, digamos, ya se terminó, trabajamos en una automotriz, ya nos dijeron que ya no vamos a hacer, no sé, la parrilla o los postes A y C de la Tiguan, por ejemplo, que ya se descontinuó. Nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a tener fecha de efectividad de la boom. La última que vamos a hacer va a ser el 27 de agosto del 2025. Entonces te la pasan a ti, tú así como te la dieron, la subes a tu anexo 24 y ¿qué pasa? Tú esa exportación o ese producto no lo vas a exportar hasta dentro de 3 meses, 4 meses. ¿Qué pasa? Como no tienes una fecha de efectividad de esa boom, porque ya se te venció hasta el 27 de agosto, al momento de exportarla no vas a tener con qué descargarlo, no vas a poder realizar el descargo. Aquí mismo, unidad de medida comercial. Verifica que tus booms de exportación se estén exportando justamente y que en pedimento de exportación aparezca la misma unidad de medida. ¿Por qué? Porque si nos ha tocado empresas que dice la boom que el producto se está vendiendo en, no sé, en kilos y al momento de realizar la exportación se está exportando en piezas, por ejemplo. También verifica que sea la misma unidad de medida comercial. Y aquí tema importante, contempla los desperdicios. Este es un punto muy importante porque la autoridad está enfocándose mucho en este tema, en que tus booms o cartas de materiales estén contemplando dentro de la cantidad incorporada los desperdicios y las mermas, ¿ok? Si tú no contemplas desperdicios, en automático la autoridad ya sabe que hay algo mal en tus booms y en automático se va a poner a revisar y va a detectar que sí estás generando desperdicios y no le estás declarando. A lo mejor por evitarte el tema de la destrucción o del cambio de régimen o demás, pues la autoridad ya sabe que si no estás declarando desperdicios, algo mal tienes dentro de tu anexo 24. Ahora, el último punto con respecto a las booms es la parte de idénticos y similares, ¿ok? ¿A qué hago referencia con idénticos y similares? Muchas veces nosotros como empresa de comercio exterior, hay veces que traemos, no sé, diferentes insumos que por las características físicas y químicas podrían ser el mismo producto, pero a lo mejor solamente cambia el color. Digamos, el cable 001 es el mismo que el cable 002, pero solo cambian el color. A lo mejor el primero es rojo y el segundo es amarillo. Muchas veces nosotros podemos colocar como idénticos y similares estos mismos cables dependiendo de producción, ¿no? Pero hay veces que producción nos dice, oye, ¿sabes qué? Se me acabó, o ¿sabes qué? El cable 001 no lo encontrábamos y a partir de febrero empezamos a ocupar lo que había de cable 002. Y entonces tu cable 002 ya se venció, ya se acabó y todavía sigues teniendo cable 001, después lo encontraron y vuelven a consumir el cable 002, pero en realidad ya están consumiendo el 001, ¿sabes? Al final vas a tener descargos de una fracción y de un mismo número de parte y a lo mejor el otro cable pues va a ser o se va a quedar con saldo en tu sistema de anexo 24. ¿Por qué? Porque no lo vas a estar descargando. Entonces verifica esta parte de idénticos y similares. También otro punto importante es verifica que tus idénticos o similares estén dados de alta por boom, no a nivel general. ¿Por qué? Porque si lo haces a nivel general, si tú haces un idéntico o similar de un producto a otro y lo vinculas, en automático, en todas las booms, si lo haces a nivel general, se va a cambiar y se va a vincular pues, material con el otro. Entonces, imagínate que a lo mejor en algún momento, no sé, el producto terminado X y el producto terminado Y no deberían de tener el mismo, pero pues tú como le pusiste idéntico y similar, se va a estar descargando uno o el otro, ¿sabes? Entonces, y se va a descargar por método PEPS. Entonces, aquí vas a tener todo un relajo con respecto a la información descargada. Ahora, punto importante también aquí, el número 7, el tema de los históricos. ¿A qué me refiero con históricos? Me refiero a que tú como empresa, tú como usuario de comercio exterior y tú como encargado del anexo 24, lleves un histórico de tus booms, es decir, de qué tiempo a qué tiempo fueron efectivos, de qué tiempo a qué tiempo llevaban cierto insumo, de qué tiempo a qué tiempo, a qué fecha le agregaste un nuevo insumo adicional o le redujiste su cantidad incorporada o le agregaste más desperdicio. Todo este tema, tú ten un histórico de las booms. ¿Por qué? Porque al final la autoridad va a comprobar a través de estos históricos justamente el retorno de tus mercancías. No va a ser lo mismo
que tú estés comprobando a lo mejor el retorno de la mercancía del 2018 con la del 2025, porque a lo mejor la del 2018 tenía más insumos y esta ya tiene menos. Entonces, siempre mantén un histórico de tus booms, también de tus operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que por temas operativos o por temas ajenos a nosotros que van más relacionados con logística o el tema de importaciones y exportaciones, hay cambios de fracciones, hay cambios de unidad de medida, hay cambios de descripciones, hay cambios pues en temas más de pedimento operativos. Y pues es mejor tener justamente este histórico, pues sí, un listado de esta información que se fue cambiando. ¿Para qué? Para que en cierto momento pues nosotros sepamos de qué fecha a lo mejor nuestro insumo cambió de fracción y hagamos los cambios pertinentes para que en nuestro anexo 24 pues se vea reflejado justamente ese cambio. Ahora, con respecto a históricos de sistemas anteriores, muchas empresas creen que por contratar otro software de anexo 24 y cargar la información de ahora en adelante, justamente se cargaron saldos del anexo 24 anterior y se cargaron los saldos del 2018 a enero del 2025, se generaron saldos y justamente de enero a 2025, partiendo de esos saldos, se cargan un nuevo sistema y de enero del 2025 a agosto del 2025 ya llevamos el sistema correcto. ¿Y qué piensan? Que la autoridad solamente va a llegar a auditar el sistema nuevo. Pero que, bueno, aquí es un gran error que piensan que no les van a auditar el anterior porque justamente no quisieron invertir en una reconstrucción o en una auditoría. Entonces dejan el sistema así como lo encontraron, les digo, nada más pasan saldos y piensan que la autoridad solo va a llegar y les va a verificar sus 8 meses que tienen en el nuevo sistema. Desaparecen en el anterior y ya, problema resuelto. Pues no, aquí es justamente cierto que la autoridad va a llegar a verificar tu sistema de anexo 24 y si cuentas con 2 de anexo 24 y quiere verificar un periodo de 5 años o de 3 años y está dividido en 2 sistemas, justamente la autoridad te va a pues, solicitar ambos sistemas para verificar el cumplimiento de los mismos. Y de igual manera un histórico de maquinarias, pero esto lo vamos a ver en un punto más adelante, ¿ok? Punto número 7. Aquí van a decir, oye, pero este se parece al número 2, pero es totalmente diferente. Aquí hacemos referencia a no cuadrar anexo 24 contra el data, contra anexo 30 y contra nuestro sistema ERP, ¿ok? Aquí a qué hago referencia es verificar que lo que tú tienes en el ERP lo hayas compulsado contra o cuadrado con tu anexo 30, que tu anexo 30 lo hayas cuadrado contra tu data, que tu anexo 24 con el 30 y que el 30 otra vez con el data. ¿Por qué? Porque así verificamos el cumplimiento de todo y lo amarramos más, verificamos que todo esté correcto. Pues sabemos que nosotros como usuarios de comercio exterior no somos, justamente apenas nos damos para llevar las operaciones de comercio exterior, para verificar el tema operativo. Nosotros no nos vamos a poner a, justamente a, no sé, hacer un inventario anual, un inventario mensual, para verificar que el ERP nos cuadre con el anexo 24. ¿Qué sí podemos hacer? Verificar que nuestro anexo 24 esté cuadrado contra el data, que el ERP esté cuadrado contra el data, que el anexo 24 y el 30 estén bien cuadrados y también el data contra el anexo 30. Creo que aquí me equivoqué, creo que puse 2 7, me parece que sí, pero bueno, vamos con el 8 que debería de ser el 9. Aquí debería de ser no revisar negativos o sobredescargos. ¿A qué me refiero con este punto? Este punto lo podemos ver como que nosotros al generar nuestro reporte de descargos y más importante, nuestro reporte de saldos, verifiquemos que justamente no haya mercancías o no haya números de parte que tengan una cantidad todavía demasiado alta con un valor igual pues elevado y que no haya justamente números de parte con números en negativo, es decir, porque en automático podemos definir o podemos deducir que algo está descargando de forma incorrecta y que esos saldos deberían de estar divididos entre los demás números de parte. Les digo, al final la autoridad sí te puede generar un reporte de saldos y ya puede acceder a tu sistema, entonces pues puede tomar esta información pues para empezarte un requerimiento. Ahora, como punto final, el no llevar el control de activo fijo.
¿A qué hago referencia con no llevar el control de activo fijo? Y va relacionado con el punto de históricos de activo fijo, que muchas veces como nosotros como empresa IMEX, sí importamos nuestro activo fijo, ya le pusimos clave AF, ya lo importamos, sabemos que no debemos de... bueno, no tiene una temporalidad establecida hasta que dure el programa, entonces ya se importó un activo fijo en 2012, en 2015, 18, 19, 20, tal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un anexo 24, la autoridad al momento de hacerte una auditoría te va a pedir justamente un reporte de todos los activos fijos que tengas desde que te dieron el programa IMEX, ¿ok? Entonces va a ser un listado, pues ya te imaginas, enorme de todos los activos fijos que tu empresa ha importado. A lo mejor tú llevas un año en la empresa, no sabías de los demás activos fijos, pero al final resulta que tienes 100 activos fijos y la autoridad checa la glosa y el data stage y verifica que sí son 100 y nada más tú tienes 50. Aquí, ¿qué pasa? Pues obviamente no vas a poder darle cumplimiento o no vas a poder pues justamente comprobarle a la autoridad que cuentas con el legal uso o goce de los activos fijos de importación temporal. Entonces lleva un control de activo fijo, verifica que tengas expediente físico digital de tus operaciones, verifica que tus máquinas cuenten con modelo, marca y número de serie visibles o identificados, y de igual manera, pues habla con justamente todas las personas de la empresa para determinar que esos activos fijos, aunque ya los vean, pues que ya no sirven o que ya se están cayendo o que ya están feos, etcétera, pues no los van a poder tirar, no los van a poder vender, no los van a poder llevar a otras instalaciones que no sean las registradas ante el programa, que no los pueden ocupar para refacciones. ¿Por qué? Porque al final ustedes deben de darle cumplimiento a la autoridad sobre esos activos fijos. ¿Quieren hacerle algo a su activo fijo? Bueno, primero cámbienlo de régimen, paguen el cambio de régimen, paguen sus impuestos y ahora sí dispongan de ellos como ustedes quieran, pero antes no. Y pues sí hablen con el tema, de este tema con las empresas, porque nos han tocado ejemplos de activos fijos que se importaron, el de piso vio que ya no funcionaba, lo puso como material, activo fijo que no funcionaba, se mandó a querer reparar, no agarró, y ¿qué hizo? Pues lo vendió como chatarra, y el otro que no funcionaba lo ocupó para piezas o para refacciones. Igual un punto importante aquí, una empresa que teníamos se le hizo fácil prestarle a uno de sus amigos una maquinaria. Justamente le llega una auditoría, le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está esta maquinaria? No, pues, ¿qué crees? Es que se la presté a mi amigo. Ah, sí, ¿dónde está tu amigo? En tal ubicación. No estaba registrada esa ubicación como alta, como bodega o planta productiva, y pues a los dos les llegó un requerimiento por parte de la autoridad. Uno por no tener la mercancía y otro por tener mercancía pues ilegal o ilícita. Ahora, vamos a ver temas importantes con respecto a algunos ejemplos de errores que normalmente nosotros detectamos. El primero es pedimentos fantasmas o inexistentes, como ya les había dicho. A veces tenemos pedimentos que comparados con glosa no deberían de estar cargados. Estos pueden ser a lo mejor una proforma que nosotros cargamos, pero que al final al momento de pagar se pagó con otro número de pedimento. Y pues bueno, ya tenemos dos pedimentos, uno que sí es correcto y el otro que es fantasma o inexistente, que al final pues va a inflar nuestros saldos de importación o va a modificar nuestros descargos. Ahora, tenemos los pedimentos faltantes. Aquí, como les mencionaba, tenemos en anexo 24 dos pedimentos y la glosa nos dice que son 3. Pues bueno, verificar que tengamos los 3. Entonces, significa que el pedimento con terminación 2475 sí está en glosa, sí lo tiene la autoridad, pero nosotros no lo tenemos cargado. Entonces, no estamos comprobando que tenemos el total de las operaciones. Ahora, ¿qué pasa con las operaciones duplicadas? Este tema nos habla de justamente las rectificaciones, que es muy común que pase esto. Nosotros como empresa hay veces que no tenemos el control total de las operaciones. A lo mejor el agente aduanal las lleva, pero el agente aduanal se equivocó en nuestro pedimento IN, a lo mejor declaró mal números de parte, y para no echarse una bronca con la encargada o el gerente de comercio o la persona de operación, pues dice, ¿sabes qué? No le digas, rectifícalo y ya pues lo cambiamos, lo pagamos nosotros y que se rectifique. Pero ¿qué pasa aquí? A ti no te avisaron que había una rectificación y que esa rectificación a lo mejor modificó datos o valores o cantidades, y tú al momento de cargar
pues la información te aparece un pedimento inexistente. ¿Qué pasa si tienes esta información del R1? Verifica que estés cumpliendo con el proceso de cargar rectificaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tienes el IN, cargas el R1, pero no hiciste el proceso adecuado y ahora tienes el pedimento 007 de importación y el 008 de importación, que es la rectificación uno del otro, pero no lo cargaste como rectificación, entonces lo contempla como dos pedimentos diferentes y te sube tu cantidad importada, te va a inflar tu cantidad importada. Ahora otro ejemplo, el tema de las fechas. Verifica que las fechas estén correctas. En tu anexo 24 estás colocando que su fecha de pago es del 8 de enero del 2018, cuando en realidad es del 1 de enero del 2018. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos declarando de forma incorrecta la fecha. Y entonces, como estamos declarando la fecha incorrecta, pues justamente las temporalidades van a cambiar. A lo mejor tu mercancía vence el 1 de septiembre del 2020, pero tú la lograste exportar el 6 de septiembre del 2020, porque según tú y tu sistema que cargaste de forma incorrecta, aún tenías temporalidad o aún tenía los 18 meses, cuando en realidad pues habías cargado la información de la fecha de entrada o la fecha de pago de forma incorrecta, y pues bueno, esto te generó que esa mercancía la puedan considerar como contrabando, porque al final es lo que te marca la autoridad. Tú estás contrabandeando mercancía de forma ilegal dentro del país. ¿Por qué? Porque ya estaba vencida. No se actualicen la información pedimento del R1. Aquí también punto importante. Muchas veces nosotros ya hicimos a lo mejor el proceso de carga, pero no cargamos la información correctamente o no cargamos las modificaciones. Y al final el pedimento IN tenía 100 piezas, pero realizamos la rectificación y ahora eran 90 piezas. Pero nosotros no cambiamos o no realizamos bien este cruce de información y seguimos teniendo las 100 piezas cuando en realidad ya solo eran 90. También tenemos las desviaciones entre anexo 24 y glosa, es decir, que en glosa nos marca que un pedimento es RT y nosotros lo tenemos como dado de alta con clave A1, pues modificar esa pues desviación. La unidad de medida de glosa nos dice que es metro lineal y nosotros lo tenemos cargado como pieza, o el número de pedimento, que a lo mejor la aduana sección estaba mal, o el número de pedimento, o la aduana estaba mal, y por eso ya hay una diferencia entre Data Stage Glosa y anexo 24. Importaciones con unidad de medida distinta a la del catálogo de materiales de descargo, es lo que les decía. Muchas veces tenemos un número de parte que nosotros importamos como pieza, en el catálogo de materiales o el boom está en kilos, el consumo lo estamos realizando igual en kilos, pero en la exportación estamos otra vez poniendo en piezas. Entonces es todo una modificación en unidades de medida. Entonces verificar que si nosotros lo estamos importando como piezas o como kilos, pues en el catálogo de materiales está dado de alta correctamente como debería de ser de kilos, y en su boom que esté justamente la unidad de medida de cómo se consume de igual manera en la misma unidad de medida. Materiales importados no incluidos en boom. Aquí también tema muy importante. Aquí vemos que estamos importando un número de parte 1123, importamos tantas piezas, pero al momento de checar booms vemos que tenemos solamente 3 booms y dentro de esas 3 booms no está dado de alta ese número de parte. ¿Qué pasa? Si no está dado de alta ese número de parte en ninguna de las booms, al momento de querer realizar descargos, pues obviamente no va a descargar, porque no lo va a estar ligado a una carta de materiales y pues obviamente no va a descargar la información de importación. Ahora, ¿qué pasa con el tema de productos finales sin boom? Aquí es lo mismo. Nosotros tenemos un producto final que es el 1123, que es una parte para un faro, pero en nuestros booms solamente tenemos el circuito modular, el montaje de circuitos y partes para faro. ¿Qué pasa? Que al momento de la exportación nosotros vamos a tener un procedimiento de exportación que está amparando 100 piezas del 1123, pero nuestro anexo 24 en booms no tiene nada dado de alta con ese número de parte. Al momento de realizar el descargos, pues obviamente no va a descargar tampoco absolutamente nada de los insumos importados. Falta de actualización de boom, lo que les comentaba, y va relacionado también con los históricos, que a lo mejor dentro del periodo del 2018 tenemos parte para faro con el número de parte 1081 y el 1095, y antes del 2018 nada más era el número de parte 1081, porque a lo mejor el 1095 era nacional.
Pero a partir de ese año, o justamente a partir de cierto periodo, el 1095 también ya se traía de importación temporal y hay que anexarlo a la BUM. Entonces aquí podemos también comprobarle a la autoridad de, oye, ¿sabes qué? A partir de esta fecha, tal fecha, no estaba este número de parte porque no se incluía o porque era un subensamble o porque era nacional, tal. Pero a partir de esta fecha ya lo estamos descargando. Entonces ya le podemos dar justamente la trazabilidad que la autoridad requiere. Descargos fuera del plazo de permanencia. Aquí también un punto muy importante. Aquí tenemos un pedimento de importación IN del 18 del 3 del 2015 y un pedimento de exportación de clave RT del 19 del 03 del 2017. Como vemos, son justamente lo que yo les había comentado, 18 meses para realizar pues la exportación, el cambio de régimen por el plazo de permanencia de la mercancía. Si nosotros realizamos fuera de plazo, aquí ya es un día más, si vemos del 18 del 3 al 2015 al 18 del 3 del 2017, son justamente 2 años, ya se pasó el plazo de permanencia de la mercancía. Entonces, obviamente ya es más de 18 meses, justamente que es año y medio lo que nos da la autoridad. Entonces, esta mercancía la toman igual como pues contrabando de mercancía porque estamos retornando mercancía que estuvo fuera del plazo de permanencia. También punto importante, descargos duplicados, aquí verificar que no estemos descargando información como ya lo habíamos visto con respecto a pedimentos originales con sus rectificaciones, verificar que solamente descargue uno. Y bueno, vamos a dar un pequeño contexto de la autoridad. ¿A qué me refiero con contexto de la autoridad? Pues a principios de año tuvimos el Plan Maestro de Fiscalización para 2025, donde la autoridad nos decía que se iba a enfocar en la fiscalización contra la evasión y el contrabando, y dentro de los puntos importantes está el abuso de la certificación IVA-IEPS y el no retorno de las importaciones temporales. Lo que les comentaba, la autoridad se va a centrar ahora en el retorno de las importaciones temporales, es decir, los descargos. ¿Y qué pasa? Si vemos todos estos puntos, están enfocados en comercio exterior. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué este plan maestro de fiscalización está enfocado en esto? Pues por lo que les decía de la meta recaudatoria. El plan maestro de fiscalización nos dice que justamente pues recaudó 4.9 billones de pesos, un crecimiento del 4.7 con relación al 2023 y que cumplió el 100.3% del cumplimiento justamente del programa de maestro de fiscalización con respecto a la recaudación, y este año quiere aumentar, quiere tener un crecimiento aún mayor. Justamente el SAT da a conocer los ingresos tributarios alcanzados y nos dice que de enero a julio del 2025 ya llevan 3.278.808 millones de pesos, un crecimiento aún mayor del 7.2% con respecto al 2024. En términos del plan maestro de fiscalización, de enero a junio del 2025 ya llevan el 102.7% de cumplimiento en lo previsto en su plan. Entonces, están tratando de fiscalizar lo más que puedan para justamente recaudar este dinero que ocupan para programas de fomento a los ciudadanos mexicanos. Ya también en el tema de este contexto con referente a visitas de supervisión, hemos visto que ha habido una alta con referente al tema de auditorías de supervisión de la certificación IVA-IEPS, la verificación de cumplimiento de la certificación. Del 2023 al 2024 hubo un 35%, del 2024 de lo que llevaban había un 10% más con respecto al periodo de enero-julio. Y también nos dice la autoridad que durante estas visitas de supervisión y durante los procedimientos de cancelación por requerimientos, solamente el 25% de las empresas han desvirtuado el procedimiento de cancelación. También tenemos estas cifras exactas y cifras duras que conseguimos con respecto a las empresas certificadas IVA-IEPS. De junio del 2024 a junio del 2025 solamente ha habido un nuevo registro que fue en febrero del 2025 y de ahí 192 empresas les han sido canceladas sus certificaciones IVA-IEPS y dejándonos un total de 3.182 empresas actualmente. Entonces, pues sí es un punto muy importante porque la autoridad sí se está enfocando y sí está cumpliendo con el plan maestro de fiscalización de fiscalizar más, evadir justamente estas prácticas de evasión y contrabando, vaya la redundancia, pero
pues sí, están logrando su cometido. De igual manera, la autoridad nos dice, ok, si estoy aumentando nuestras visitas de supervisión, si estoy recaudando más, te voy a decir cuáles son los 4 principales incumplimientos en los que detectamos a las empresas. Y nos habla de incumplimientos frecuentes, del control de inventarios, no contar con el total de las operaciones y no registrar la merma y el desperdicio, que es lo que les comentaba. Mercancía no localizada, no se encuentra mercancía importada temporalmente al amparo del programa. Mercancía retornada fuera del plazo, se retorna mercancía fuera del plazo establecido en la ley o no se retornan. Y infraestructura, no acreditar la documentación que acredite el legal uso o goce de la infraestructura. Aquí, como vemos, casi la mayoría de los puntos está enfocado en el anexo 30 y en el anexo 24 de una disculpa. Entonces, justamente le dan o verifican este cumplimiento a través del anexo 24. Entonces, por eso es muy importante que pues llevemos un correcto control del mismo. Ahora, ¿qué pasa con las visitas de supervisión y las auditorías por parte de la autoridad? Nos ha tocado llevar algunas visitas de supervisión justamente por parte de la autoridad, por parte de la GACE, para la visita de supervisión de la certificación IVA-IEPS, visita de cumplimiento. Y pues bueno, puntos que les podemos dar con referente a este tema. Primero, verifiquen que su software sirva de forma correcta. ¿Por qué? Porque la autoridad o el auditor, dependiendo de dónde te toque o quién sea tu auditor y en qué zona estés, normalmente los de Guadalajara, Veracruz, Monterrey son un poco más estrictos. Apenas nos tocó un auditor igual aquí en Puebla, que se puso, la verdad, muy estricto. Igual la empresa no ayudó mucho, pero bueno, es otro tema. Entonces, ¿qué te va a pedir el auditor? Te va a pedir que, normalmente siempre el anexo 24 lo dejan al final. Ya al momento de que te diga, vamos a revisar el anexo 24, se va a sentar junto a ti en la computadora y te va a decir, ok, tienes una oportunidad para pues generarme la información que te voy a pedir y dar cumplimiento a lo establecido. Entonces, solamente puedes abrir por una única vez tu sistema de anexo 24, es decir, que si se te cierra o lo cierras o se traba o no responde o se te apaga la computadora, pues tristemente ya no te va a dejar repetir el proceso para comprobar este punto. Justamente nos pasó una empresa que pues no llevaba un correcto control de anexo 24, tenía un software, la verdad muy pésimo, que se trababa, que no funcionaba, que le movías al ratón y se tardaba 10 minutos en cargar para cambiar de pestaña. Se sienta el auditor, vamos a empezar, le da un clic en abrir y se cierra el sistema. Se cierra el sistema, se apaga la computadora y el auditor ya no nos quiso recibir nada ese día. Por suerte, eran 2 días de revisión, después de muchas súplicas al auditor, de estar consintiéndolo con comidas y bebidas y pues sí, haciéndole más ameno la visita en la empresa, pues accedió a justamente aceptarnos nuevamente el anexo 24 y a llevar el proceso. ¿Cuál es el proceso? Te pide generar una carpeta en el escritorio llamada Sistema de Control de Inventarios, abres un documento en Word que tenga el mismo nombre y te va a pedir que coloques los siguientes títulos. Acceso al sistema, tienes que justamente darle capturas de pantalla a el icono donde tú accedes al sistema. Ingreso al sistema, igual capturas de pantalla de cómo tú realizas este proceso de acceso, licencia de vigencia, que la captura de pantalla donde se puedan apreciar estos datos de tu licencia y vigencia, que la vigencia pues todavía tenga vigencia cuando te estén haciendo la revisión, no que aparezca vencido. Catálogos y datos generales, aquí te pide captura de pantalla donde se vea reflejado el RFC, nombres, direcciones, programa IMEX y certificación IVA-IEPS. Referente al catálogo de materiales, captura de pantalla de donde se vea fracción, descripción, unidad de medida, catálogo de productos, igual captura de pantalla donde se vea fracción, descripción, unidad de medida, módulo de entradas, te genera una captura de pantalla y te pide generar un reporte. Aquí depende del auditor en qué tiempo te quiera auditar, pero nos ha tocado que el máximo siempre es 5 años, el mínimo que me ha tocado a mí por experiencia es 3 años, entonces pues sí te piden información pues histórica, sí se van a donde puedan recabar más información. Igual módulo de salidas, captura de pantalla y reportes, descargos y materiales utilizados lo mismo, captura de pantalla y reportes. De ahí nos vamos
a materiales utilizados aquí como punto específico, tiene que venir la descripción, el material, la merma, el desperdicio y la cantidad incorporada dentro de la captura de pantalla. Y al final te va a pedir uno de activo fijo, que tenga el nombre de activo fijo, donde se pueda ver pedimento, fecha, clave, igual marca, modelo, número de serie, capturas de pantalla y reporte. Aquí punto importante, y ojo aquí, les digo, el reporte que vas a generar es de todos tus activos fijos, no sobre cierto tiempo, es de todos. Entonces, igual verifica tus activos fijos. Al final, la autoridad, ¿qué va a tener? Pues bueno, va a tener la carpeta donde vas a guardar ese Word con las capturas de pantallas y vas a guardar los reportes de entradas, salidas, materiales utilizados, saldos, activo fijo, y al final te va a pedir que generes uno de rectificaciones. Les digo, este es un punto muy importante porque las empresas flaquean aquí en las rectificaciones, en validar que se hayan hecho bien las cargas de rectificaciones o que solamente esté descargando el pedimento correcto o el último pedimento o la última versión del pedimento. Y pues bueno, te piden el de rectificaciones de los mismos periodos para verificar que lo hayas hecho. Y pues les digo, no muchas empresas tienen esta parte de comprobar las rectificaciones y pues de aquí se toman también para las multas. Bueno, aquí termina la parte de la presentación. Pues les doy las gracias por su atención y participación. Actualmente, como es una sesión regrabada, no va a haber preguntas ni respuestas, pero les dejo nuestros servicios referentes a este tema. Referente a anexo 24 y 30, manejamos servicios de auditoría de anexo 24, reconstrucción de anexo 24, capacitaciones del software de anexo 24, acompañamiento que incluye capacitación, auditorías, carga, información, pues justamente toda esta parte para acompañar, que es más capacitar y auditar a una empresa hasta hacerlo experto en comercio exterior en el anexo 24, control y manejo, es decir, que nosotros les llevamos su anexo 24 y 30, migración, si es que requieren migración de un sistema a otro, cumplimiento, verificación de cumplimiento, también compliance de la certificación IMEX y programa IMEX y certificación IVA-IEPS. También contamos con compliance operativo, la captura solamente del sistema. ¿Qué sistemas manejamos? Manejamos los principales, Seller E-Commerce, Ecomex, ASISO, Millennium Aduanas, OCS, y manejamos otros 5 sistemas más. Si tú estás interesado en alguno de estos servicios, dejamos nuestros números de contacto. Y adicional estamos ofreciendo la promoción durante el mes de agosto-septiembre, que si tú tienes un proveedor ya contratado o una cotización, bueno, nos compartes ese contrato o esa cotización y nosotros te hacemos un descuento de hasta el 10% en cualquier servicio, ya sea programa IMEX, certificación IVA, avisos automáticos, consultoría y compliance, anexo 24, anexo 30, auditoría, certificaciones OEA, cursos normativos aduaneros, etcétera, etcétera. Y adicional, si a ti te interesa, también tenemos el servicio de levantamiento de activo fijo para el tema, pues justamente de la verificación y cumplimiento de activos fijos. Entonces, esto sería todo de mi parte. Les doy muchas gracias por haber visto esta sesión regrabada de nuestro webinar. Les comento de nuevo que vamos a tener un siguiente webinar el 10 de septiembre sobre certificación IVA-IEPS. Adicional, también tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos las noticias más relevantes de comercio exterior, cambios normativos, cambios con respecto a CBP, a nuevas modificaciones como por ejemplo el Minimis, la sección 232. Hoy compartimos justamente el comunicado de Relaciones Exteriores y el servicio de mensajería nacional que va a dejar de hacer envíos hasta que tengan previsto cómo va a funcionar esto del Minimis para México. Compartimos temas de interés. Ahí compartimos también sesiones grabadas para manifestaciones de valor, cursos grabados o opiniones o cursos breves para su conocimiento, boletines de prensa o comunicados del Secretaría de Economía, SATS, etc. Entonces, si quieres acceder, mándanos un mensajito. También tenemos un boletín semanal. Igual, si quieres acceder a este boletín semanal, nos puedes mandar un mensaje a kevin.basol@integratrade.mx o a info@integratrade.mx
También ese es nuestro número celular, el 22 23 93 7465, es mi número directo. Ahí está nuestra página de internet donde vas a poder encontrar nuestros recursos gratuitos, además de nuestros servicios y recordemos que dentro de la parte de blog están nuestros webinars futuros. Y bueno, también hacer la mención de que actualmente ya nos mudamos, estamos ubicados en Torre Yum, piso 9, en la ciudad de Puebla. Si es que quieren conocer nuestras instalaciones, están invitados. Pueden agendar una cita previa a ese número y con gusto los atendemos. Pues muchas gracias a todos, espero tengan un buen día y nos estamos escuchando para el próximo.